Bienvenidos, americanistas, a otro video más, otro Rincón Águila. Hoy tenemos un invitadazo especial. Es un colaborador, un reportero de Televisa Deportes, ahora TUDN, con más de 23 años de trayectoria. Tiene anécdotas por todos lados, ha seguido a la América por todos lados. A donde va la América, ahí está. Señoras y señores, con ustedes, Javier Rojas. ¿Cómo estás, Javi? Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, mismo, para mí es un privilegio, una distinción que me hayas invitado, que me hayas tomado en cuenta, y con mucho gusto para platicar amplio y tendido de todo lo que quieran saber. Así es, y vaya que tienes muchas anécdotas porque has sido parte de la América, literal, la gente te conoce también por parte de la América. Fuiste amigo íntimo, bueno, no íntimo, bueno, o los vas a comentar tú, de Chucho Benítez. Por ahí también tienes una anécdota con Chucho. Hay varias cosas que hay que platicar, pero vamos a platicar primero que nada, ¿cómo era Javi Rojas de niño? La infancia de Javi Rojas. ¿Era travieso, era tranquilo, era de 10, era de 5, 6, 7, apenas pasaba? ¿Cómo era, Javi? No, era una combinación de lo bueno y lo malo, era muy travieso, mucho, sobre todo en la secundaria, pero también era buen estudiante. De hecho, me decían algunos maestros que me soportaban por las calificaciones. Los últimos 15 días, por ejemplo, de la secundaria, ya no me aceptaron en la escuela, me dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a dar tu carta de buena conducta, pero ya está, ya pasaste, pero ya no te queremos ver acá. Entonces sí, era yo medio canijillo. Más chico, vivía una confusión futbolera, porque soy el menor de 9 hermanos, y pues eran las épocas del Cruz Azul, a finales de los 70, principios de los 80. Entonces en mi familia había Cruz Azulinos, Pumas, y solo mi papá, que en realidad mi papá era más aficionado al béisbol, él jugó béisbol. Ajá. Y él se sentaba a ver los partidos de fútbol, y un día le preguntaron a mis hermanos, ¿a quién le vas? A la América. Y pues a la América. Y le fui a la América cuando era una época mala, te estoy hablando de 1980, 79, la última etapa de los Canarios, y a la América. Un primo mío, un primo hermano. Antes de lo bueno, ¿no? Antes de lo bueno de los 80. Antes de lo bueno, exactamente. Un primo hermano también le iba a la América, pero era de los americanistas de hueso colorado desde aquella época. Okay. Y con él empecé a ir al estadio. Y me tocó la época gloriosa del América. Sí, claro. Entonces, yo quería ser portero, yo quería que me compraran un uniforme como el de Celada, como el que utilizó en la final de la 83-84, ese azul con ese estampado vertical. Exactamente. Y lo que se pareciera a ese uniforme, y así crecí. Afortunadamente me tocó ver esa época. Recuerdo mucho cuando fue la bronca del año anterior, la primera bronca grande entre la América y el Guadalajara, en las semifinales de la 82-83, el lunes mi papá me mandó a comprar todos los periódicos. Y el puesto de periódicos estaba a una calle. Me tardé 1 hora porque me senté a leer y a ver las fotografías y las crónicas, y que Celada se fue a la cárcel porque terminó dándole con una macana a un policía. Después nadie dijo nada de eso, pero ya cuando tuve la bendición de empezar a trabajar y de estar en el club, le platiqué a Panchito Hernández, le pregunté, ¿es cierto esto que yo leí en el periódico La Prensa? Al día siguiente me dice, sí, lo tuvimos que ir a sacar. Poco se dijo al respecto, pero sí fue cierto. Y hoy que vuelvo a convivir con los jugadores, cuando los veo con los jugadores de aquella época, me causa una sensación, la piel se me pone de gallina, vuelvo a ser niño porque veo a mis ídolos. No importa que hoy yo esté ya en los medios, que ellos ya no jueguen, que ellos muchos hayan desaparecido incluso de la vida pública, pero para mí es un impacto el tenerlos cerca, y sobre todo hoy el contar con la amistad de varios de ellos para mí es un gran honor. Y ya empezamos fuerte porque ya hablamos de Panchito, ya hablamos de Celada, ya hablamos de varias cositas, muchas anécdotas, por supuesto. Oye, ¿querías entonces ser portero de chavito? ¿Nunca intentaste entrar a la América, a algún equipo, hacerlo profesionalmente? No, porque veníamos de un estrato muy bajo, muy bajo, y nadie en la familia tenía ni tanta afición, ni mucho menos conocimiento como para saber
por dónde se le llega, ¿no? Ujú. Entonces yo no pasé de jugar en la escuela, en la calle. Lo más que llegué a participar, lo más cercano a lo profesional, fue en algunos torneos de primaria. Llegué a jugar en la cancha de donde entrenaba Necaxa, Ok, de un deportivo que está ahí por la avenida Rojo Gómez, en Iztapalapa. sí. Leandro Valle se llamaba. Ahí empezó el Necaxa, después de la transformación del Atlético Español. Ahí empezó, Ujú. y después se fueron a Cuautitlán. Ahí jugué contra una escuelita del Necaxa, que no fue de la tiznada. Ellos van a jugar en pasto, nosotros en tierra. Después en la interfacultades, ya cuando estaba en la prepa, pero hasta ahí no teníamos el conocimiento. Incluso ya, cuando a mí me surge la intención, el interés por dedicarme al periodismo deportivo, a la crónica deportiva, Ujú. eh, pues no sabíamos ni por dónde empezar. Y todo pues, se fue dando, afortunadamente, gracias a Dios, se fue abriendo el camino. Pude llegar a una escuela donde conocí gente, grandes maestros como Mario Antuña, el Sonia Alarcón, el Che Ventura, en paz Uy, descanse, claro, también el Sony. Sony. Y ahí fue el primer nexo con Televisa, y así fue como llegué, pero jamás pude ni siquiera acercarme al club en aquella época. Antes de estos inicios periodísticos, ¿tú tenías ya la intención de estudiar periodismo o eras intentar hacer doctor, intentar hacer arquitecto, otro tipo de Economista, economista? Ok. economista, Y se fue por el economista. lado del periodismo, se fue por el lado por el periodismo. Y me ganó el lado del periodismo. Mi mamá me apoyó muchísimo, y cuando yo estaba ya en la Facultad de Economía en la UNAM, me surgió la inquietud del periodismo deportivo, pero tampoco quería hacer el cambio ni quería dejar el lugar en la universidad. Ujú. Entonces mi mamá me apoyó para pagar una escuela particular, y me dijo, esto es como que el pasatiempo, lo tuyo de la obligación es la facultad. Ok. Y me fue ganando, y llegué a esta escuela. Llegué a una escuela que se llama Raúl del Campo. Yo no sé si hoy siga todavía trabajando como antes, pero antes era la escuela donde salíamos todos, Ok. desde Miguel Gurbitz, Eric Fischer, César Martínez, Cristian Martinoli estuvo ahí. Cristian Ah, Martinoli era compañero de salón de Miguel Gurbitz, ok. y hacia atrás, Beto Lati, hoy Diana Ballinas. Casi todos los que hoy ven en los medios salíamos de esa escuela. Y entonces llegué a los medios, y me fui dejando llevar por todo lo que era la comunicación, el periodismo deportivo, que era realmente lo que me apasionaba. Y los Ajá. libros de economía, pues ahí se quedaron. Y no, o sea, Oye, pero fue difícil, la verdad, fue difícil llegar, por ejemplo, terminar primero y luego llegar a Televisa, es muy difícil. ¿O antes tuviste ya más contacto con otro tipo de medio? Por ejemplo, antes de Televisa, ¿nunca fue con otro medio? No sé, lo que es periódico, otra televisora, algo antes de no, Televisa. Ok, no, fue mi primer trabajo. Habíamos hecho alguna serie de reportajes en esta escuela, pensando en hacer la competencia a una revista que en aquel entonces era la que dominaba ujú, a toda la afición deportiva, que se ok, llamaba Deporte Ilustrado. sí, Un compañero del salón tenía la intención de hacer una revista que le hiciera la competencia, y entonces empezamos a escribir reportajes. mm, Ahí los tenía, y en base a amistades que tenían ciertos nexos con el señor Teodoro Cano, ujú, que era quien manejaba la oficina de reporteros de deportes. Me claro, dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a Televisa a buscar trabajo? También gracias al consejo de don Jorge Ventura, del Che. del Y Che. fui, y el señor Cano me decía, no, ¿sabes qué? Termina la escuela. A mí me faltaban muy poco, me faltaban meses. Ok. Tenía 22 años. Me decía, termina la escuela y cuando termines vienes. Y en uno de esos viajes a Televisa, también mi hermano ya estaba trabajando en Televisa en el área técnica. Ok. Me dijo, ¿por qué no vas a la oficina de Raúl Orbañanos? Está en un edificio enfrente. Uf. Y fui. Y entonces, pues ya entré con Raúl. Me preguntó si había hecho algo de periodismo. Le dije que en televisión no, pero tenía algo escrito.
y le llevé 2 reportajes. Uno era el comparativo entre los torneos cortos y largos, porque acaba de darse la transformación desde el ámbito deportivo hasta el económico. Me fui a meter para hacer ese reportaje a La Noria, porque sabía cómo llegar a La Noria, y me dejaron entrar y estaban ahí, por suerte, Billy Álvarez y don Alfredo Álvarez, me dieron entrevistas. Entonces con las entrevistas hice el reportaje, con todo lo que me dijeron, se lo dejé. Y como a la semana me llamaron, me preguntaron, ¿si ¿sí quieres venir a trabajar a Televisa? Sí, fue en la noche, era un miércoles o jueves, no recuerdo, en junio del 97. ¿Quieres venir a trabajar? Sí, pues vente. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Ok, bueno, vámonos. Fui a Televisa y se estaba haciendo el video del Guadalajara, del 10º campeonato. Acaban de ser campeones ellos contra Toros Neza. Sí. Y entonces Nacho Suárez, a quien ustedes seguramente hoy ubican como el fantasma, el que escribe las columnas de El Récord, él fue mi gran maestro fue él. Entonces me metió a la cabina y me dice, ¿sabes mucho de fútbol? Y digo, pues más o menos. A ver, ¿reconoces a estos jugadores? Chava Reyes, Melón Gutiérrez, Sabas Ponce. No, sí sabes. Bueno, pues quédate, vamos a hacer la postproducción del video. Pues me quedé. Y así fue como entré a Televisa. Después ocupé el puesto de redactor para los noticieros y después ya empecé a hacer reportajes. Lo primero que hice, reportajes de color. Sí, y así fue como llegué. Y ya meses después, Raúl Orbañanos me preguntó, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, no, pues me gustaría comentar. Pues vas a empezar en la cancha, en radio. Y empecé en radio. Y después se fueron dando muchas cosas. Se me asignó un equipo para que fuera mi fuente. Mi primera fuente fue el Necaxa. En el 98 me tocó el campeonato contra el Guadalajara. Después fue el Atlante. Y en el año 2000, cuando llega Alfio Basile al América, fue mi primer contacto con el equipo. Así fue como llegué. ¿Raúl Orbañanos fue el que te dio la indicación de que vas a seguirle al América ahora, después de los que habías dicho? Sí, es Raúl y también Javier Alarcón, porque Javier asume la dirección de deportes de Televisa en el año 2000. Y es con Raúl, Raúl es el que me abre la puerta y también es de mis grandes maestros. Estoy muy, muy agradecido a él y al fantasma. Pero ya en la labor diaria, en la labor del reporteo para los noticieros, fue Javier quien dijo, no, pues ¿sabes qué? Pues vas a empezar en el Necaxa, después vas al Atlante y después fui a Cruz Azul. Sí. En el América tuve el primer contacto con Alfio Basile en el 2000. En todo ese invierno 2000. Y al año siguiente, en enero, me mandaron a Cruz Azul. ¿Por qué? Porque yo ya había tenido la experiencia el año anterior de la Copa Libertadores, no con el América, con el Atlas. Con el Atlas. Okay. Exacto, con el Atlas de la Volpe. Y en el año 2001 me dicen, ¿sabes qué? Pues tú ya que fuiste, agarra Cruz Azul. No recuerdo, a Miguel creo que ya le habían dado selección nacional o estaba por ahí, Miguel Gurbitz, que él había ido con el América en aquella noche de Cuauhtémoc Blanco allá en Bogotá. Sí. Y me dan Cruz Azul y la verdad es que nos va bastante bien al equipo y a mí, y ellos conmigo se portaron muy bien, me adoptaron prácticamente. Y ahí es el gran trampolín de Javier Rojas, esa Copa Libertadores. Esa Copa Libertadores, y bueno, todas las historias que puedes llegar a contar, obviamente de Cruz Azul no, porque no vamos con Cruz Azul, pero regresas a la América. ¿Cómo regresas a cubrir a la América? Regreso a la América al siguiente año, también gracias a la Copa Libertadores, como me va tan bien en la Copa Libertadores, en la cobertura del 2001, en el 2002, el América iba a la Copa Libertadores. Quedó en la semifinal, eliminado por el Sao Caetano, en esa Libertadores que se interrumpe por el Mundial de Corea-Japón. Entonces me dice, ¿sabes qué? Vete a la Libertadores con el América. Y me voy con el América. Y me toca llegar. Ya no hice la final, porque también me toca ir al Mundial y nos vamos en el mes de mayo y ya no llego yo a la final. Y cuando es la final, yo estaba en Corea, me tocó cubrir Brasil. Sí. Teníamos 15 horas de diferencia, eran 15 horas más allá. Entonces era el mediodía en Brasil, perdóname, en Corea, en Ulsan. Ahí entrenaba Brasil, entrenaba España, entrenaba Turquía, yo vivía ahí.
y era el mediodía, y yo estaba así, vuelto loco, y hablaba al centro de prensa en Seúl. ¿Cómo van? ¿Cómo va? 0, Sí, sí. 1-1, 2-0, ya es campeón el América. No, bueno. No, me olvidé de Brasil, me olvidé de Rivaldo, de Ronaldo, de Roberto Carlos, de Emerson, de Cafú, de todos los que estaban ahí, y me fui sobre Pablo Roberto Falcao, que estaba como comentarista de TV Globo. Ok. Y la nota para mí era: ¿usted qué opina del campeonato de la América, que por fin volvió a ser campeón después de 13 años? Esa fue mi nota. 13 Y, años, 13 y, años después. y así fue como viví, o sea, me olvidé del entrenamiento y yo estaba pegado al teléfono escuchando cómo iba el América Necaxa. Así como nos estás contando cómo vive un reportero ese tipo de viajes, a mí sí me gustaría un poquito más a fondo, porque los vemos ahí siempre en la cancha y en el avión y en la cancha, pero no sabemos cuánto es lo que sacrifica un reportero como tú, tanto familiar, personal, dónde viven, qué tipo de cuartos les dan, si crees que sea lo que ustedes merecen, cómo es el trato en este caso de Televisa hacia ustedes, como en ese tipo de eventos tan masivos, tan importantes, jugadores que me acabas de decir que son leyendas del fútbol, incluido Ronaldo, Rivaldo. Pero ¿cómo viviste tú todo eso? ¿Cómo lo bebías solo? ¿Tenías un compañero de cuarto? ¿Cómo eran las comidas? ¿Cómo lo viví? Te adaptas dependiendo de las circunstancias de cada país. Ok. En ese mundial, nuestra base era Ulsan, justamente la ciudad de donde era el equipo que enfrentó a los Tigres ahora en el Mundial de Clubes. Entonces, ese hotel, nuestro hotel casa, en donde vivimos más de un mes, pues era un hotel nuevo, muy, muy bonito, un hotel FIFA, donde incluso si México le hubiera ganado a Estados Unidos, Ya. Ajá. enfrentaba a Alemania en Ulsan. Entonces, yo ya tenía la indicación de reservar medio hotel, tanto para el personal de nosotros como para la selección. Ok. Pero bueno, pues finalmente no se hizo, ¿verdad? Entonces era un hotel muy, muy, muy bonito. Pero ya cuando salíamos a otros lugares, pues, por la demanda de tanta gente, tanto turista que llega, pues vas encontrando acomodo en hoteles 5 estrellas y después hasta en hostales. Ajá, exacto. Porque te vas moviendo también, dependiendo de las circunstancias, muchas cosas se tienen que improvisar. Ujú. Y pues nos toca de todo, nos toca Igual de los todo. viáticos, ¿no? Igual los viáticos también si se acaban, ¿qué hay que hacer, no? O sea, ya ni modo a vivirle ahí como se pueda. Alguna vez en Luanda, Ajá. en Angola, siguiendo a los rivales de la selección, tuve que pagar mi boleto de avión, incluso hasta con cuartos de dólar, porque no aceptaban la tarjeta American Express, y me quedé sin un quinto. Pero si no lo hacía así, no salía de Luanda era diciembre, hasta después de Navidad, y yo no quería pasar una Navidad en Angola. No, 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 para Entonces, nada. Para nada. entonces son aventuras de vida. Tienes que aprender a sobrevivir muchas veces, a improvisar, Claro. pero no dejas de disfrutar todo lo que es, porque más allá de las privaciones, más allá de tantas cosas que te pierdes quizá en el tema familiar, en el tema humano, no Ujú. dejas de sentir que eres una persona muy privilegiada porque te están pagando todo para hablar de fútbol, para ver futbolistas, y al Ujú. final te están pagando para divertirte. Claro, Mucha gente paga por ir al mundial, a mí me pagan por ir. claro. Entonces, no llegas a ponerlo en la balanza, sí son muchos desvelos, sí pasas hambre, te limitas, dejas de ver a la familia, pasas largas temporadas fuera, pero al final haces lo que te gusta y eres privilegiado, eres una persona bendecida. Después de los jugadores, de los directivos, de los árbitros, somos nosotros. Ujú. Y a lo mejor se escucha un poco egoísta, porque sí, la familia se queda, te extraña, pero también ellos te respaldan y te animan y se sienten orgullosos de lo que vas haciendo, porque de alguna forma los representas. Y Claro, entonces, para ellos es: mira, ahí está mi hermano, mi primo, mi esposo, mi papá. claro. Y es como que el pequeño pago moral, aunque uno sí termina quedando en deuda con toda la familia por tanta ausencia. De verdad que sí. Todo el mundo casi, casi lo has visto en cuanto a futbolísticamente hablando. Pero regresamos a la América. Regresamos al AME porque
tú tienes o tuviste o has tenido mucho contacto con casi todos los jugadores, dicho, el contacto con el buen Chucho, que también tienes una anécdota ahí, que tú le sacaste una foto con tu iPad y después ya te convertiste en su fotógrafo personal, que ahorita lo vamos a contar. Pero, ¿quién crees tú que haya sido el más difícil de todos los jugadores que has visto del América, pero que te ha costado y que no, permíteme ahorita, no, tú no, o que de plano te ha dicho, no, yo a Javier no le doy una entrevista? Ninguno me ha dicho no a Javier, Ok. pero el más difícil que me ha tocado fue Salvador Cabañas. Y Ah, para mí y para todos los medios. Salvador Cabañas era muy difícil en el trato, muy difícil. sí. No te contestaba ni el saludo. Y cuando tenía ganas, pues se detenía a hablar. Pero sí era de los jugadores, o el jugador más complicado que yo haya tratado en todos estos años en el América. Cabañas. Fíjate, yo pensé que era otro, cualquier que tú me hubieras dicho, cualquier Vilos, incluso, no sé, Insúa, cualquier otro, Cabañas. Y con el Cabañas. que te sentiste, aparte de Chucho, porque esa anécdota sí me gustaría escucharla, pero aparte de Chucho, con el que te sientes así como, pues ya, de la familia. Uy, no, mira, afortunadamente son muchos. Tres. Justo el sábado estaba platicando con el gringo Castro Ujú. y nos acordábamos de tantas anécdotas, de tantas maldades que le hizo él a Iván Zamorano cuando en esa Copa Libertadores del 2002. Sí. Y con él sí hice muy, muy, muy buena amistad desde aquellos años. Y sí, sí lo considero como de los más cercanos. Otro que pues por la magnitud del personaje, por la magnitud del cargo que hoy tiene, pues es Cuauhtémoc Blanco. Ok. Y Cuauhtémoc ya estaba en la política. Bueno, cuando iba a entrar en la política, le dije, ¿estás seguro dónde te vas a meter? Sí, Pues sí, tú, sí. si aquí odias a la prensa deportiva, la de información general es peor. Y ahí te estás jugando muchas cosas. Sí, no. Y total que ya se fue a la campaña y dejé de verlo y ya regresé a Cuernavaca cuando él ya era presidente municipal para hacer una entrevista. La entrevista duró 15 minutos, pero el tiempo que estuve con él fueron como 3 horas. Ya no regresó, me dio pena porque ya no regresó a sus ocupaciones por la tarde. Y empezamos a platicar y me enseñó las fotos de sus hijos y también han sido de las cosas más satisfactorias en donde dices, bueno, o sea, no es solamente que está viendo al reportero, sino ya es algo Claro. más allá, pero también con mucho respeto con muchísimo respeto, pero sí, llego a tener ese nivel de confianza. Y otro, es que hay Uno tantos de los jugadores. actuales, alguien de los más actuales. De los actuales, con el que alcancé a hacer muy buena relación es con Jorge Sánchez. Ok. Muy buena relación, con confianza, cuando recién llegó de Santos, Ujú. platicábamos un poquito más allá del tema reportero-jugador, sí me permitía darle algunos consejos, el que yo recuerdo, puede ser muy buen jugador, pero aquí en el América lo que se necesita es ser una persona con mucho carácter, Claro. porque yo he visto pasar grandes jugadores que no han tenido carácter y con las críticas o con los elogios te Ujú. llegan a desorientar. Sí. Entonces lo que necesitas tener es mucho carácter para aguantar sobre todo las críticas, porque va a ser más críticas que elogios. Y a veces los elogios terminan por llenar de desconfianza a los jugadores. Ok. Entonces, ellos tres así, pero me preguntas de otro, pues también te puedo contar muchas anécdotas. Pero sí, ellos tres son los que he tenido más acercamiento. Oye, por ahí una noche Chucho Benítez estaba queriéndose tomar una foto con un familiar, sacó su BlackBerry y pues salió bien fea, la verdad es que salió fea la foto, la verdad. Y entonces tú tenías un iPad en esos tiempos y le sacas una foto y te conviertes en, técnicamente, ahorita quiero saber si sí, en su fotógrafo personal. ¿Cómo fue la relación con Chucho Benítez? Mira, con Chucho fue buena y hasta esa noche empezó a ser mejor, porque era la semana de su cumpleaños, que era la última jornada de la temporada regular del Clausura 2013, Ujú. y él iba a pelear hasta el último partido por el título de goleo, que ganó al final. Ujú. Entonces coincidía el día del partido con su cumpleaños.
Y en la semana yo le dije, ¿sabes qué? Quiero hacerte una entrevista, pero a lo mejor, como ya arrancó la liguilla, te vas a concentrar y va a ser más complicado para mí. Déjame hacerte la entrevista en el club. Y me dijo, ¿sabes qué? No, mejor después del partido, porque si te la doy antes, es de mala suerte. Oh, Dije, ok. bueno, entonces, ¿y después en dónde? Porque te vas a concentrar. Y me dice, nosotros nos concentramos el domingo, venimos a entrenar y ya nos vamos al hotel. Entonces, nos vemos el sábado después del partido. Y ya le dije, después del partido en el estadio. Dice, no, a lo mejor hay una cena que me van a hacer. Ok, y sí, afortunadamente fue campeón goleador, se jugó contra Tigres ese día Sí. y, y le hicieron la cena en la casa de Toño García, el que fue presidente, dueño del Atlante. El Atlante. Entonces, llegué ahí, me invitó, y pues había mariachi, estaba la cena, estaba su papá, estaba el Team Delgado, que era uno de los invitados, no había mucha gente. Okay. Y fue cuando se dio esa anécdota de su foto, que se la toma con su teléfono y sale mal, y a ver, yo te la tomo. Y le empecé a tomar fotos y le empecé a tomar fotos en la fiesta y videos. Ay, después me los pasas, sí, y ya después te los paso. Y ahí empezó una relación. Evidentemente fue corta, pero con mucha confianza. A tal grado que se gana el título contra Cruz Azul. Al día siguiente hubo una comida en las oficinas de los altos ejecutivos de Televisa. Okay. Llega todo el equipo y el Chucho Benítez traía mucha prisa porque él ya se iba al aeropuerto y ya sabíamos que tenía la intención de irse del equipo. En la comida le dijeron a Chucho que reconsiderara el irse y que pues si tenía alguna otra pretensión económica o de otra índole, que la expresara, que se fuera de vacaciones, pero que la expresara durante ese periodo, porque querían que se quedara. Sí, claro. Y él se empezó a reír. Y me le acerqué después, porque él se levantó de la mesa como a las 5 de la tarde, se iba ya al aeropuerto. Y ya cuando nos despedimos, me dice, bueno, ¿me pasas las fotos de ahora? Le dije, sí, yo te las paso. Y le dije, pero ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Me dice, sí. Digo, quédate, ¿para qué te vas? Es año de mundial prácticamente, el 2014 era el mundial. Tú vas a llegar en tu mejor momento. Juega la última parte de las eliminatorias, vas a calificar con tu selección, vas a ser figura, aquí estás bien, aquí la gente te quiere, aquí eres ídolo. Llega en un buen nivel, juega en un buen nivel mundial y después vete y haces el dinero que quieras. Se empezó a reír, me dice, vamos a ver. Y se fue. Y se fue y pues ya no lo volvimos a ver hasta el día de su funeral. Pero sí, esa fue la anécdota con el Chucho, que fueron 15 días de estarle mandando fotografías que le tomaba. Sí. Y después se fue. Ya había tomado él la decisión de irse a Qatar. Se fue para siempre, literal. Se fue para siempre, sí, desgraciadamente. Y por eso cuando sucedió lo de su fallecimiento, pues yo estuve en Quito esperando el cuerpo, pues con la familia de Chucho, con su suegro, conocí a sus papás también. Y fueron días de estar esperando, de no saber cuándo. Y que pues los compartí, la misma incertidumbre la compartí con los familiares del Chucho, ahí en Quito. En una de esas finales también te tocó hacer una de las entrevistas, yo creo que más difíciles, ¿no? O bueno, no difíciles porque estabas también en la euforia, tanto el equipo, el patrón, tú como americanista, que no se puede ocultar, todo el mundo lo sabe, sí. Pero te toca entrevistarlo sin playera, sin playera. Y sí. Bueno, pues, eso pasó y fue, pues, las primeras... Si no, las primeras sí fue una de los trending topics hasta el fondo, ¿no? Un momento épico para yo creo que ustedes, los reporteros de cancha. Y al día siguiente, ¿qué te dijo el patrón? Es una buena anécdota, que todo empezó por el perro Bermúdez. Yo no veía dónde estaba el señor Azcárraga. Yo estaba en la cancha entrevistando a todo el mundo, llovía, era una tormenta lo que estaba cayendo esa noche en el Estadio Azteca. Sí. Y el Enrique empieza a decir, y ahí está el señor Azcárraga feliz compartiendo con la afición.
y regalando la playera. A ver quién lo entrevista de los que están en la cancha. Y yo pues estaba relativamente cerca de la portería norte, la que da a la rampa. Esto nunca lo he contado. Ok. Y ahí voy, y voy corriendo. Sí, evidentemente. También uno vive un nivel de adrenalina Sí, pues sí. bastante importante. Y ya también estás en otro mundo en ese momento. Más allá, siempre tratas de hacer a un lado la afición, pero la adrenalina que provoca el trabajo mismo, la transmisión en vivo, Ajá. ya te tiene en otro lado. Entonces, cuando llego y lo veo, pues para mí fue el señor, pues está eufórico, está feliz, y para mí es un gran momento para entrevistarlo porque pues era su euforia. El señor Azcárraga, el más aficionado a la América, de todos los aficionados. Claro. Y lo empiezo a entrevistar. Y dije, no, ahí empecé a pensar, creo que no fue adecuado que lo haya entrevistado. Entonces, pues, lo más corto que pude hacer la entrevista, la hice y pasó. Cuando llegué a tu casa, a la casa de todos, claro, ya eran como las 3 de la mañana, porque después hubo un festejo privado para el equipo. Te acuestas y no puedes dormir. Y entonces empieza a regresarte todo el cassette, toda la emoción, todo lo que viste, empieza a revivirlo, a recordarlo. Y llegué al momento de la entrevista con el señor Azcárraga y dije, creo que la regué, creo que no debí entrevistarlo, pero no me di. Los dos, ¿no? Los dos. Y así me pasé, no te voy a decir que toda la noche porque pude dormir bien. Ok. El día siguiente me levanté y vi todo lo que había en las redes sociales. Dije, uy, no. creo que sí estuvo mal. Dije, bueno, ahorita voy a la comida, va a estar él, y si me van a regañar o me van a correr, que me corra él, que me corra el dueño. Sí, pues. No voy a permitir que me regañen otros que ni siquiera saben cómo estuvo todo. Total. Llegué a esa comida, la que te contaba de la anécdota del Chucho, sí, y no había nadie, yo fui el primero en llegar. Y el único que estaba era el señor Azcárraga, que estaba ahí. Dije, ay, no hay invitados. Ahorita es cuando. Y voy, estaba en su mesa. Y llego y le digo, señor, buenas tardes, ¿cómo está? Vengo a entregar mi renuncia. No, me volteé a ver y me dice, no sabes cómo me traen las redes sociales. Le dije, no, pues a mí también, porque hasta me cambió el nombre. Sí, pues sí. Dice, no, ya me hicieron un montón de cosas, me dicen un montón de cosas. Le digo, pues sí, yo quiero decirle pues, que me siento muy apenado porque me debí frenar para hacerle la entrevista. Claro. Y estaba yo pues esperando el regaño, estaba esperando pues, la reacción, y me volteé a ver y me dice, no te preocupes, fue el momento de la euforia, la emoción, está todo bien, y me da así un semiabrazo. Digo, no, pues muchas gracias y perdóneme otra vez. No te preocupes, el momento de la euforia. Okay. Acabó, me regresó el color, quiero pensar. Y comiste bien y tuviste una de las convivencias pues muy padre, porque ese campeonato se queda en la historia del Club América. Sí. Yo creo que, no sé tú, ¿ese fue tu más emocionante final? Sí, y me han tocado varias, no solamente de la América, por eso pregunto, porque... Pero esa en lo particular fue muy emocionante por la forma. Termina el tiempo regular y después los tiempos extras y la pelota de Teófilo y los contragolpes del Chucho. Y Miguel estaba ya en la zona técnica, repito, esa noche con la lluvia, una tormenta que caía en el Estadio Azteca, allá él haciendo todos los gestos que después lo hicieron más famoso. Y en el otro extremo estaba Santiago Baños. Y yo volteé a ver a Santiago, ya en el tiempo extra, y le decía, Santiago, se tiene que ganar ahorita, porque si no, en los penales, quién sabe. Y me volteé a ver, sí. Y Santiago, mira cómo están fallando. Sí. Lo que yo no veía es que el señor Baños traía un rosario de madera aquí, debajo de la manga, y lo que estaba haciendo estaba rezando.
Sí, pues Eso sí. era lo que estaba haciendo Santiago Baños. Y después pues, se llegan a los penales y pues ya todos conocen la historia. Muchos te recuerdan, de hecho, en esa final, por lo que dijiste en el comentario del gol de Moisés, que Moisés había hablado contigo una noche antes, si no mal recuerdo. No, no, fue cuando estuvo hospitalizado después Ah, del cuando estuvo accidente hospitalizado. aquel en el 2012. Ajá, Fue por ahí del mes de septiembre. El accidente fue en sí. casi septiembre. Y estuvo como 2 o 3 semanas. La primera entrevista que me la da a mí, Uh-huh. todavía en el hospital. Y le pregunté, pues, qué pensaba de todo lo que había pasado. Y es cuando él me dice, estuve muy cerca de la muerte y si Dios me dejó aquí es por algo. Y creo que es por ser campeón con el América. Y mira nada más lo que pasó. Y al año siguiente o meses después, prácticamente, Uh-huh. te da eso. Y cuando él mete el gol, pues yo me acuerdo de la frase que él me dijo en la entrevista, de que si Dios lo había dejado vivir, era por algo, y ese algo era para ser campeón con el América, el equipo al que él le iba desde chiquito. Y Exactamente. así se dio. Ese es entonces el campeonato que más viviste, el del 2018. El del 2018 también, pero pues no fue tan dramático porque iban 0-0 y el primero que anotes el América, el único que anotes el América. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, fue muy emocionante, pero no tanto como la final del 2013, en donde tienes que venir de atrás. Exacto, Y, exacto. y tiene ciertas similitudes con la final del siglo, con la América Guadalajara. ¿Por qué? Porque un portero, en el 84 Celada, Uh-huh. ocupa un papel principal para definir la final deteniendo el penal a Cisneros, y en la final del 2013 pues es Moisés Muñoz el que pues, con un gol también ocupa un papel principal contra un rival de los clásicos, un rival añejo, Claro. y pues yo le encontraba mucha similitud por el dramatismo también, y por eso es que he disfrutado más. Ha habido otras, por ejemplo, la de Toluca Cruz Azul del 2008, que fue muy dramática, pero La del golpe a sí, ¿no? La que a, a a Villaluz, Villaluz, sí, claro, claro, esa. sí, pero como la del América, no creo que vuelva a existir otra final como esa de América contra Cruz Azul del 2013. Yo Así de tampoco, dramática. yo tampoco, la verdad es que no. Y últimamente hemos visto también ya finales como que ya vas baja de nivel. De hecho, la liga está en baja nivel. ¿Cómo ves tú ahorita al América? Te tengo que hacer la pregunta porque evidentemente tú eres el que sigue al América. ¿Cómo ves al América actual? Tú que has visto a Bam Bam, al Piojo, a Cabañas, a Chucho y ahora a Fidalgo, a Viñas, a Cáceres. ¿Cómo ves tú esta revolución del América? Sí, evidentemente, pues no se puede comparar con esos grandes planteles que ha tenido el América. Al principio me desesperaba y decía, bueno, ¿hacia dónde va el equipo? Uh -huh. Pero pues ya investigando, platicando, pues sí, se debe a este No. problema que tenemos todos de la crisis mundial, Uh -huh. la crisis económica. Entonces, quiero pensar que esto es momentáneo Uh y -huh. que el América, cuando termine todo esto, cuando podamos volver a la normalidad, el América va a volver a fichar como siempre ha fichado. Más allá de que digan, no, es que ya no llegaban los bombazos mediáticos, no, pero llegaban jugadores con mucha experiencia ya probados aquí en el fútbol mexicano. Esa fue la fórmula de Ricardo Peláez, la fórmula exitosa de Ricardo Peláez, Claro. y que llegaban con nombre. Entonces sí despertaban esa emoción, esa expectativa, no como los de ahora, pero entiendes que hoy la situación obliga a tener este tipo de contrataciones, y a los aficionados nos obliga a estar con el equipo, a acompañarlo en este momento difícil para probar que somos realmente aficionados. El aficionado se ve más en las malas que en las buenas. Sí, podrás externar tu inconformidad, podrás opinar todo lo que quieras, Sí. pero no debes de dejar de apoyar. No, para nada. Entonces, americanista siempre tienes que ser, exigente también tienes que ser, Claro. pero hoy también pues, te obliga a ser la misma afición, el cariño del club solidario, esperando que en un corto, mediano plazo, ojalá que sea un corto plazo, todo vuelva a la normalidad y veamos a las plantillas del América pelearle Al tú por tú. a, a todas, que hoy lo hacen,
que hoy lo hacen, pero sí te sientes con cierta desventaja. Pero Ujú. que hoy, que tú veas como siempre al América que va y llena plazas y que es el candidato número uno al título, el rival a vencer, veremos que eso va a volver a pasar, ojalá que en muy pocos meses. Mucha gente en este momento del video va a preguntarte y seguramente lo va a estar diciendo, pregúntale, pregúntale. ¿Tú crees que realmente vaya a haber una contratación grande, monumental, al estilo Bam Bam alguna vez? Sí, yo creo que sí, Ok. yo creo que sí. Si está ahí Javi es porque sabe, ¿eh? Ustedes saben perfectamente que Javi... No, 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 eso no lo sé porque no sabemos cuándo va a terminar Sí, la eso Copa está... Mundial. Hay cálculos 2023 más o menos, pero bueno, en el fútbol, en el América tiene que ser antes. Sí, claro. Pero sí va a haber, en algún momento tiene que haber. Muy bien. En este momento de la entrevista también, por supuesto, queremos saber un poquito más de ti, ya fuera del fútbol, conocerte un poquito más. Y siempre damos la vuelta con el lado B del que estamos entrevistando. Por ejemplo, Javi, ¿qué comida no te gusta, pero para nada la comes? Y eso que has comido en todas las partes del mundo, ¿eh? Me queda clarísimo. No, bueno, la comida coreana, la Ok. comida coreana. Y aquí lo que no me gusta, los nopales. Los Te nopales. vas a aventar a gente encima, pero no importa, está bien. Yo tampoco como No, tamales, así que le hagan como quieran. Muy bien. Oye, ¿tu bebida favorita? el agua de sandía. El agua de sandía. Oye, lo que es las películas que no ves para absolutamente nada, que de plano la pagas mejor. Casi no veo películas. Nada. No, Ni buenas ni malas, nada. ni buenas ni malas, porque este trabajo es muy absorbente Ujú. y te obliga a ver todo el fútbol que puedas, nacional e internacional. Eso sí. Entonces, el poco tiempo libre que tengo lo uso para ver partidos que no puedo ver durante el día y me pongo a ver juegos. Entonces, afortunadamente, no veo tantas películas porque yo sostengo una teoría. En la actualidad, hay más partidos buenos que películas buenas. Hay menos partidos malos que películas malas. Sí, la verdad es que sí. Pero la Liga MX, bueno, que sea de otro tipo de liga, ¿no? Porque la Liga MX sí está dejando No, mucho. pero es que hoy tienes que ver de todos los Ah, fútboles. A mí me sí, gusta eso mucho sí, ver la Premier. La Premier es espectacular. El fútbol totalmente. italiano ha mejorado muchísimo en los últimos años. Ya ves partidos de 3 goles, de 4 goles. Sí, sí, Antes sí. veías 1-0, 0-0, 1-1. La Liga Española, pues sabes que nada más van a dominar 3, 4 a lo mejor. Y cuando se enfrentan entre ellos, la ves. Ahora que está la Champions ya en las fases finales, pues ves todos los juegos. Sí, sí, Entonces, sí. pues sí, no, no, no. Y pues sí, nuestra obligación es chutarnos, por ejemplo, ver el Pachuca Atlas, el Bravo Cholos, pues sí, lo tenemos que ver, pues porque a esto nos dedicamos. ¿Coleccionas algo? Balones, algunos balones, pero la verdad nada que llame la atención, como por ejemplo, compañeros, como Salcedo que tienen cientos y cientos de camisetas. No, yo la verdad soy muy malo para esas colecciones. Oye, Javi, ¿qué te hace enojar? Uy, casi todo, no es cierto. No, Que te no, vaya la pila del celular, dice. no, ¿qué será? ¿Qué será? Cuando la gente observa que hay cosas que se están haciendo de forma incorrecta y que pese a que les explicas y les explicas, no te entienden, eso sí me da mucho coraje. Ok, Eso me... muy bien. Por Oye, ejemplo, los cubrebocas en la calle. así de úsalo, maldita sea, úsalo. Exactamente. Ok, ok. Oye, ¿algún temor que tengas, alguna fobia que tengas? No, 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 no. No le tienes al avión porque esa es la respuesta más sonada en este programa. No, si yo le tuviera miedo al avión, ya me hubiera muerto. Ya No, sé. han sido muchos viajes, no. No, para nada. Me tocó con varios jugadores de la América, así de, me da miedo el avión. Y yo, ¿cómo crees si viajaste a Sudamérica, Libertadores y demás? No, sí, me da miedo el avión. No, bueno, ok. Por eso preguntaba. ¿Cómo es trabajar en Televisa? Mucha gente pregunta, ¿cómo será trabajar en Televisa? ¿Qué tanto es? ¿Cómo son los jefes con ellos? ¿Cómo es el compañerismo? Como le pregunto a ellos, ¿quién es tu best friend en Televisa? En Televisa actualmente
es Paco Arredondo. Ah, mira. Pero tengo muchos. O sea, yo les digo a los muchachos que este trabajo no nos hizo compañeros, sino que nos hizo prácticamente hermanos, porque pasamos mucho tiempo juntos con el Furby, Alonso Cabral, ya no está, Mauricio Imay, Miguel Gurbitz, César Martínez. Éramos brothers, somos, hoy ya no están, Raúl Sarmiento, Paco Villa, Javier Sagún. Realmente era un gran ambiente el que teníamos cuando era Televisa Deportes, y hoy en TUDN está la fusión de la gente que viene de Univisión, los que estaban en TDN y nosotros. Entonces empieza a haber ese tipo de conexiones con otros compañeros y uno va encontrando gente que realmente vale muchísimo la pena. Y hoy con los jefes, pues ahora sí que te digan ellos, porque hoy a mí ya me toca el rol de coordinar. Y yo lo que les digo, yo trato de ser un compañero que les ayude con la experiencia que pude haber ganado en todos estos años y que no me vean como el jefe de los reporteros, como uno de los jefes de los reporteros. Y nosotros con nuestros superiores pues, es de mucho respeto, con los vicepresidentes, los directores de área. Es un ambiente muy, muy relajado, distinto, sí, porque hoy tenemos gente que vive en Miami, que muchas órdenes vienen de Miami, y entonces tenemos que estar cruzando muchas ideas, y ya no los tenemos ahí en la puerta, detrás de la puerta, ya no están allí. Entonces sí, es distinta la relación. Y tenemos casi 2 años ya con esta fusión, y hemos encontrado grandes personas, grandes compañeros, y pues, es evidente que la confianza pues va creciendo conforme va avanzando el tiempo. Algunos ya los conocía desde muchos años atrás y son con los que más confianza tenemos, pero sigue habiendo esa camaradería como la había antes. Y bueno, pues con el transcurso de los años y ya que abran los restaurantes, seguramente conviviremos todavía mucho más, porque eso sí nos ha perjudicado. Llevamos para 1 año. Uno de los casi 2 que tiene esta fusión. De esto es los compañeros que decías que ya no están ahí con ustedes, pues todo mundo sabe que tuvieron un recorte masivo. Y Javi Rojas se salvó y de propia voz de Javi dijo, yo tengo de mis 7 vidas en Televisa. ¿Tú crees que algún día, ojalá que te quedes ahí mucho tiempo, pero te ves en México trabajando en otra televisora algún día o simplemente tu cabeza está enfocada a Televisa para siempre? No, ahorita mi cabeza está en Televisa, pero pues uno nunca sabe para dónde te vas. Esto es así, uno no es dueño del destino y desgraciadamente se tiene que comer 3 veces al día. Y Claro. tengo un hijo, entonces Sí. tengo que dar de comer. Y pues si un día se acaba el trabajo en Televisa, porque uno no es eterno. A mí algo de lo que me enseñó Mario Antuña, no sé si lo recuerden, que narraba Vox, me decía, cuando tú llegas a Televisa tienes que empezarte a preparar para el día que te vayas, a mentalizarte, porque mucha gente no lo acepta, porque esto se convierte en tu vida, en tu forma de vivir. Dejas de salir en la televisión, dejas de ir a los partidos y entonces cambia tu forma de vida. Entonces debes estar preparado para saber que hay vida más allá de Televisa, más allá del fútbol. Yo tengo sueños, objetivos por conseguir aquí en Televisa, pero pues si un día me dicen que ya no, porque no soy el dueño, pues tendré que ir a buscar trabajo a otro lado. Espero que me lo den. Seguramente, Javi, seguramente vas a encontrar un trabajo. Y hablando de eso, también mucha gente, lo que yo pregunté y me dijeron, pregúntale, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es el día a día? ¿A qué hora se levanta Javi y a qué hora termina su día, Javi? ¿Cómo es un día de Javi normal en Televisa? Va dependiendo de los horarios que tengamos, porque ahora en esta nueva función tenemos el horario de la mañana, que es el que ejecuta las juntas con todos los productores de los programas para ver qué contenido se va a llevar. Okay. Hay otro que entra a mediodía y otro que entra en la noche, que es el que se encarga del noticiero de Canal 2. En estos últimos meses, mi rol en las semanas que me toca ir a la oficina es ese, el de tener control del contenido que se lleva en el noticiero del Canal 2. Entonces, el día para mí puede arrancar como a las 9, 8:30 de la mañana. Me levanto cada tercer día a
ahora, espero que ya retomar esa actividad con el cambio del semáforo. Vivo muy cerca del bosque de Tlalpan, me voy a correr un ratito, regreso, algún tema aquí en la casa, como y me voy a la oficina. Llego aproximadamente a las 3:30, tengo una junta a las 4, después empezamos a desarrollar todos los temas del noticiero. El noticiero entra al aire, bueno, tengo una junta a las 7 todos los días con todos los coordinadores de Miami y nosotros para saber lo que se va a trabajar al día siguiente. Ujú. Y después le seguimos al noticiero. El noticiero entra al aire 11:35 más o menos, sale del aire 12:08, 12:10 más o menos. Llego aquí a tu casa como a la 1, todavía ceno, y me voy a dormir como a las 2 de la mañana. Así es. Así es. Así es la Así vida es. de un reportero que sigue al América, por supuesto. Ese es el, ese es el día entre semana. Y el El fin de día, semana viene diferente porque hay que cancha. el día de partido es diferente. El día de partido es tratar de dormir bien, de estar lo más relajado posible, de preparar el juego, porque las sandeces que uno dice, muchas, se tienen que investigar. Claro. Entonces, sacando estadísticas, sacando datos del equipo, del rival, después descansar un poco, comer bien e irse al estadio. Y a veces estamos unas 3 horas antes de que empiece el juego, porque tenemos que hacer los programas previos o porque tenemos que hacer alguna grabación y tenemos que llegar. Y además, a mí me gusta llegar 2 horas antes. Cuando no tengo nada que hacer, 2 horas antes, porque voy a llegar a los equipos y es cuando me pongo a platicar con todos, con los jugadores, con los técnicos, los directivos, y ahí es donde uno saca información que les ofrece a la hora de empezar los juegos, en las transmisiones. Exactamente. Y ahora es una rapidísima anécdota, rapidísima de algo que hayas dicho que sí de plano estuvo fuera de lugar. Ahorita que dijiste eso, ¿te acuerdas? Pues, pues muchas veces uno ve que es falta y resulta que no es falta. Okay. Uno no tiene monitor y hay algo que todos los narradores dicen, tú que estás en la cancha, que estás más cerca, y mentira. O sea, tú puedes estar en la cancha, pero tienes la jugada a 60, 70 metros y se te atraviesan jugadores o se te atraviesa el asistente uno Claro. y ya no ves, o el técnico y ya no ves y te avientan así, tú que estás más cerca, yo ni la vi esto. Entonces, pues bueno, yo lo que veo desde acá es esto, pero tú que tienes monitor, lo ves mejor y vámonos, porque muchas veces uno ve unas cosas que ya cuando ves la transmisión dices, ah, caray, ¿yo por qué dije esto? Exacto. Yo también he estado ahí afortunadamente y sí, cuando te dicen, tú estás más cerca, no, hombre, si estás hasta el otro lado de la cancha, no se ve ni el número de la playera, ¿no? Pero Exactamente. para que la gente sepa que no es así de fácil como ustedes creen. Oye, Javi, te voy a agradecer muchísimo el tiempo que tomaste para esta entrevista, para este Rincón Águila. Tenías que estar en el Rincón, en el canal más americanista de YouTube, porque tú sabes muchísimo de la América y espero que no sea la última porque seguramente hay mucho más, pero queríamos conocer a Javi Rojas, a Javier Rojas, antes de las también muchas anécdotas, quién es, cómo trabaja, cómo es un día a día. Y hoy lo sabe ya la gente que te ve todos los días en esos partidos de la América, que tú, de hecho estuviste en el partido pasado, le hiciste la entrevista a Naveda, que fue también el anotor del gol. Y entonces, pues te lo agradezco muchísimo que hayas tomado este tiempo y que también nos des la oportunidad a la gente que vamos empezando, porque también allá los vemos y pues son así como unos maestros para nosotros. No, al contrario, te repito, para mí es un agradecimiento el que te hayas tomado el tiempo de invitarme, de considerarme, es una distinción para mí y nada, o sea, aquí no hay maestros, aquí todos somos iguales, unos con más tiempo que otros en el medio, pero todos somos iguales. Yo también empecé de cero, y fui aprendiendo. Entonces, lo que nunca se debe determinar es ese ánimo por aprender. Uno nunca termina de aprender y jamás puede sentirse uno la estrella, el consolidado, porque eso es mentira. Uno es momentáneo, el uniforme, el micrófono, el lugar en la cancha, en la cabina de transmisión es prestado. Es Claro. prestado. Así es. Javi, te lo agradezco infinitamente. Ojalá que no sea la última. De verdad espero que no sea la última vez. Y pues te deseo el mejor de las suertes en esos partidos. Me saludas a todos, por favor, allá en la América. Y bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, un privilegio y a la orden. Cuando sea, estamos dispuestos y muy felices de poder estar contigo otra vez.
Muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes que nos vieron el día de hoy. Un nuevo Rincón Águila. Con ustedes estuvo Javier Rojas. Gracias por verlo. Yo soy Mimo el Águila. Les mando un fuerte abrazo de gol y arriba la.